Vamos a estar charlando con José de Resistencia Peronista. Gracias, José, por tu participación y nada, nos viene bárbaro escucharte un poquito. Queríamos que nos cuenten esta semana tan importante respecto de resistencia del Partido Justicialista, del peronismo en sí, ¿no? Bueno, yo la verdad que es primero una alegría que la invitación y después una responsabilidad para un militante que valora estas cosas y estas cuestiones como desde otro lugar, ¿no? Yo en mi caso soy nieto de militantes peronistas, entonces digamos uno tiene un diálogo con la trascendencia en ese sentido, donde lo pone en el lugar que merece, y por eso no traje filminas, pero sí traje libros, porque bien. Además soy director de biblioteca. Trajo bibliografía. De la biblioteca acá la invité a la compañera, sí. La biblioteca Alberto Balestrini, que Sí. hicimos en el 2009 con la compañera Vero Magario cuando estaba de intendenta, ad honorem obviamente, ahí estamos. La otra vuelta la invité a la compañera y tenía mal anotada en la tarjeta la dirección y se fue a 2 cuadras, así que nos cagamos de risa después. Pero bueno, estamos ahí al lado del ANSE de San Justo y bueno, a disposición de lo que ustedes siempre pidan. Bueno. Y bueno, para la columna de hoy les traje unos cuantos libritos. Pero me gustaría empezar con este libro que se llama Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, que es de Julio González. Es un librazo, no sé si se ve ahí. Sí. Este libro nos da y nos estructura, porque Julio ahí nos cuenta cómo le da la resistencia a otro tono. Habla de la geopolítica y habla del rol que tiene la geopolítica y Argentina en ese concierto geopolítico. Sí. Entonces dice, bueno, miren, la acción británica en el Río de la Plata arranca desde antes de las invasiones inglesas de 1806 y 7. Son la quinta invasión. Es decir, nosotros no se estudia esto claramente, porque nuestros esquemas de educación, digamos, no están ayornados a los intereses nacionales. Están ayornados a intereses que tienen que ver con quién forma los programas de estudio. Y bueno, esa es otra invitación para que miremos cuál es quiénes nos escriben la historia, ¿no? Uh-huh. O quién decide qué parte de la historia se mira. Sería. Porque no es lo mismo mentir que mostrarte una peca como más grande que lo que es. ¿Sí? Entonces ahí Julio nos cuenta cómo la acción británica en el Río de la Plata infiere de manera tal que llega a los últimos acontecimientos de 1982 con la Guerra de Malvinas. Uh-huh. ¿Sí? Sí, entonces te estoy hablando desde la política británica en 1806 y 7 y una continuidad en 1982. Claro. ¿Sí? Entonces miramos ahí otra estructura. No podés, digamos, es como mirar un país o mirar La Matanza. Irte para arriba en el Google Maps y mirar la provincia de Buenos Aires. Irte para arriba, o la tercera sección electoral, quieren mirar de la provincia de Buenos Aires, o mirar la provincia, o mirar el país, o mirar el subcontinente, o mirar el planeta, o mirar el sistema solar, o mirar, bueno, y así te vas para arriba, entonces lo que vos mirás tiene otra profundidad. Por eso el hecho que se dice que la geopolítica es la política, como la política mayúscula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, sí. Juan Perón, ¿sí? Uh-huh. La verdadera política es la política internacional. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la inserción internacional es esencial. Uh-huh. Cuando vos hablabas recién, estamos definiendo el propósito, bien, ¿cómo llegamos a ese propósito? Sí, tenemos el mismo propósito primero. ¿Queremos liberar a la patria? Claro. Bien. ¿Cómo hacemos para liberar a la patria? Y ahí empiezan los sillazos. Congreso Justicialista. Que le mando un abrazo a los compañeros del Congreso del Norte, un grupo de compañeros que me pidieron el saludo, así que, digamos, si no me retan después los compañeros militantes, uno no los saluda, al igual que la familia y los amigos que están escuchando. Pero volviendo, si vos mirás la inserción internacional, mirás las discusiones que tiene hoy el peronismo. Uh-huh. Ya no estoy hablando del Partido Justicialista, que es una herramienta electoral. Totalmente. Del Movimiento Nacional Justicialista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si miramos esa cuestión, hoy y vamos al día de hoy, 12 de junio del 74, que pasó, último discurso del general Perón en Casa Rosada. Movilización, se calcula de más de 1,5 millones de personas. Último discurso. Ahí dice, frase hermosa, que resonará para la historia, que la más maravillosa música, uh-huh. Escucho la más maravillosa música, y se fue con esa música a dormir el sueño eterno, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿qué dice ahí? Algo importantísimo. Ahí dice que la responsabilidad de defender a la patria es del pueblo. Mi único heredero es el pueblo. No. Y si vamos a otro libro, acá Perón
lo veía, en la ya resistencia peronista, en plena resistencia peronista, le hace una carta a John William Cook, donde lo nombra delegado. Y le dice en la carta, ya no dice mi único heredero es el pueblo, acá está armando la resistencia, tiene que armar el comando superior en el exilio. Yo veía esta carta, bueno, está segundo libro, Correspondencia, número 2, Juan Perón, librazo del año 68, si no me equivoco, Enrique Pavón Pereira, al que él nombró el que podía escribir sus memorias oficiales, digamos. Sí. Acá está Enrique Pavón Pereira, que solía decir como chiste que era más Pavón que Pereira. No sé. Esas interpreten ustedes. Después yo creo que lo decía con un doble sentido por su propio apellido, a ver qué parte del apellido era más fuerte, y también haciéndole un chiste, como diciendo que era especial Enrique Pavón Pereira. Bueno, acá en esta correspondencia es fechada en Caracas, 6 de noviembre de 1956. Esto es palabra de Perón. Le dice al doctor John William Cook: Buenos Aires, por la presente autorizo al compañero doctor don John William Cook, actualmente preso, por cumplir con su deber de peronista para que asuma mi representación en todo acto de acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. Mirá qué fuerte, ¿no? Esa delegación. No la Había sabía. estado preso en Trelew. Hay una muy buena película también que cuenta cómo quedan presos en la cárcel del fin del mundo, que la dictadura militar la vuelve a abrir, cárcel de Ushuaia, y de ahí cruzan a Chile, se escapan, hay un... es para una película y se dice la película. Puerta... No me acuerdo el nombre, sí, pero pueden mirarla porque es un peliculón. Hace poco. Estaba hablando con mi primo, con Marco, estaba hablando de eso, justo me la recomendaba. Estaba Guillermo Patricio Kelly, sí, Jorge Antonio, él y alguien más que me estoy olvidando. Sí. Pero peliculón, muy buena, muy linda peli, y muestra algunas cositas, ¿no? Digamos, hay alguna semblanza ahí en eso. Sí. Pero bueno, para mirar cómo siempre hay muchos, como hay muchos Nancy, muchos José, muchos Cristian y muchos Lautaro, también hay muchos Perón, desde donde los queramos mirar, claro, digamos, ¿no? Los que nos quieren confundir nos van a querer hacerlo confundir con frases distintas dependiendo del interés. Pero bueno, y otra de las fechas, volviendo a esto de la resistencia, porque ya me fui al 56, pero no podemos olvidar las dos fechas gigantes, y a la cual nos retrotrae a la charla que vos decías recién de Juana y la resistencia, a Cristina. Cristina el otro día hizo el 9 de junio, en el Partido Justicialista, hizo un evento claramente anticipando lo que venía a pasar y dialogando con la historia. El diálogo con la historia, quien navega en este territorio de la memoria mejor, y trae la historia, la trae del pasado al presente para marcar un futuro. Por eso, hermoso el nombre de Futuro Peronista, compañeros. ¿Y qué decía Cristina el otro día? Una frase de Operación Masacre, otra película-libro, sí, de Rodolfo Walsh, zarpada, donde cuenta... Ahí esa película ya tiene otra profundidad. Esa película, Rodolfo Walsh muestra su característica de... Él había arrancado haciendo policiales, digamos, escribiendo libros policiales a el Sherlock Holmes argentino, de alguna manera, si querés. Después periodismo, obviamente, que continúa. Hay libros donde él tiene la literatura policial, es un gran literato de literatura policial, Rodolfo Walsh. Y obviamente, como militante peronista, encuentra al sobreviviente que se llamaba Librago, un colectivero que sobrevive después de un tiro en el ojo que le dan cuando los fusilamientos. En José León Suárez. En José León Suárez. Increíble lo que cuenta el libro, increíble lo que se ve en la película. Carlos Carela, otro compañero peronista histórico, trabaja en esa película y la hacen, digamos, en ese proceso de cine de liberación, de Solana, Getino de los 70, en la que nosotros vemos Actualización Política y Doctrinaria y Revolución Justicialista como dos grandes películas que anteceden a la obra que va a venir luego con el último gobierno. Es decir, Cine de Liberación auspicia un montón de procesos políticos, no solo nacionales, sino regionales. Hay que eso también actualizar, y ya nos fuimos a los 70. Pero volviendo al 55, 9 de junio, también acá hay otra nota de Perón donde dice que se le terminó el hilo de la democracia y de la paz, porque claramente los fusilamientos marcan otra etapa estratégica en el peronismo. Estos no vienen a sacarme a mí únicamente, vienen contra ustedes también, vienen contra todos nosotros.
Total. Eso se marca bien entre en los bombardeos, que es otra fecha. Sí. Si nosotros agarramos 16 de junio del 55, agarramos los bombardeos a Plaza de Mayo. Entre el 16 de junio del 55 y los 2 meses de tregua que plantea Perón como presidente, y el 9 de junio del 56, los fusilamientos, estamos hablando de un año en donde estamos hablando de la violencia política más descarnada que tiene la contrarrevolución, Claro. contra el justicialismo, y habla de un Perón que plantea y por eso se va la revolución en paz, digamos, y inclusive arma otro gobierno cuando luego de los bombardeos 350 muertos en Plaza de Mayo. No estamos hablando del mayor atentado político del país, es decir, pasado por otros atentados, pero ahí, es decir, Y la utilización del ejército contra la propia población civil argentina. Fuerza Aérea. la Marina. Marina, perdón. La Los aviones de la Marina. Marina, porque siempre hay una contradicción histórica, digo, que la Marina no es lo mismo que el ejército. La aviación ni la Fuerza naval. Aérea, ¿no? La aviación naval. De la exacto. Marina. Fuerza antinacional, si las hay. Tienen el luto al comandante Nelson, los marinos argentinos, desde su fundación. Es decir, hay otras profundidades ahí. Bueno, Una interna su fuerte. vicepresidente en el segundo gobierno, el almirante Tesaire, es un diálogo de Perón con esas fuerzas para decirles, muchachos, vamos a organizarnos de otra manera. Pero no hay forma. No hay forma porque, digamos, y ahí nos llevo al libro de, bueno, que nos lleva en realidad a Julio González. Nos lleva a Julio González porque nos dice que hay un británico, por ejemplo, en este caso H.S. Ferns se llama. Sí. Y después, bueno, hay otro, Robert Moss, que son los dos británicos que cuentan cómo es ese proceso político de derrumbe de la democracia. Ajá. Ferns nos dice, no hay otra forma de destruir la revolución científica, tecnológica e industrial peronista que no sea con una guerra civil. Si ya nos los anticipan los propios británicos Toda que, una declaración, ¿no? Porque digamos, las Se nos profundidades. están yendo de las manos. Las profundidades son otras ahí cuando mirás eso, porque tenés un enemigo que está enfrente de tu costa, ¿sí? Y que cuando a Perón luego del 16 de junio, bombardeo, 2 meses de gobierno de tregua, les propone tregua, y luego estamos hablando del 16 de septiembre, se lo llevan a la cañonera Paraguay, y viene a buscarlo un hidroavión que lo saca medio ahí escondido, que se llamaba Catalina, el hidroavión T-29 Catalina, con un Stroessner le manda, el presidente Stroessner le manda de Paraguay, sí. con su mejor aviador para rescatarlo, se termina yendo, y de ahí vas a dialogar con la carta a Cook, donde dice, y en esas cartas dice ya, se terminó la tregua. Unidad 15 la película. Me equivoqué. La película de Cook que decíamos recién, Unidad 15, me pasó mi primo. A ver, son los dos Perones, el Perón el pacifista y el Perón de 18 años de exilio con guerra absoluta hasta que no volver, porque no tenías posibilidad democrática de volver. Ahí está esta frase que siempre se muestra de Perón, donde dice que él en su momento eligió por el tiempo en lugar de la sangre, pero que cree que se equivocó 13 años Lo después. dice en esta carta posterior, lo Claro. dice me equivoqué. Pero de claro, haber lo dice fusilado. Perón en otro tiempo, con otra 13 conciencia, años después de después. haber, digamos, después de haber hecho todos los esfuerzos y no haberlo conseguido. Y bueno, acá Ferns también nos dice que, bueno, está una frase que lo escuché hace poco, un compañero que la dijo muy bien, una frase que había dicho Winston Churchill, que dijo, digamos, la caída de Perón en el 55 es el hecho más importante para Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante esto que vos decís de asociarlo, porque a veces uno se queda con la chiquita, se queda con lo nuestro, con lo actual, con Argentina y demás. Esto de tener en cuenta que detrás de esto no es una cuestión, como dijo Cristina el otro día que decía de Milei, que era un monigote y demás, digo, de empezar a ver quiénes están por encima de estas caras visibles que nosotros tenemos, qué poderes están por detrás. Sí, Creo que ese es el análisis. Normalmente se visualiza como una psyop, como que está haciendo, como que estás viendo cosas, estás viendo ángeles, pero después ves este tipo de cuestiones y decís, che, puede ser, tiene sentido. Como decía, Hay el alejar la lupa hay tipo hay Google y una ves que arriba hay dominación. otro que te tiene... Están bien los dos, muchachos. Lo que digo es, nos contaba Juan Rocco en, Sí. en un librito la otra vuelta, que las IOP en realidad son relatos geopolíticos. Es decir, es el relato que un poder geopolítico baja
para calumniar a otro poder geopolítico. Explícame qué es la PSYOP para el que te Sí, escucha. por favor. Porque hablamos en La términos... sería como una especie de teoría cuasi conspiranoide Que suena tiene conspiranoide. algún tipo de anclaje en la realidad. En general, las teorías conspiranoicas terminan teniendo una base en la realidad. Por ejemplo, qué sé yo, este hecho de la realidad, después yo lo termino extrapolando y termina siendo la consecuencia de muchas capas de realidad que van por encima de lo que vemos materialmente. Primero, es algo como que suena hay- como una teoría conspiranoica, pero que en el fondo tiene algo de realidad. por decirlo. Volvamos a bajarlo un poco. ¿Qué quiere decir Sayo? Eso. Operación psicológica. Ah, ok, ahí está. Ahí, O sea, ahí va. pasémoslo al español. Eso quería. ¿Y qué es la operación psicológica? Y bueno, es un país tiene inteligencia sobre otro país. Ujú. Y tiene un, digamos, para que tenga inteligencia sobre otro país, tiene que plantear hipótesis de conflicto. Y como plantea hipótesis de conflicto, plantea políticas comunicacionales. Ajá. Entonces, Ahí va. financia políticas Películas, comunicacionales eh, a Lautaro, a José, a Nancy, a Cristian, los financia para que digan una X cantidad de cosas y reproduzcan esa operación psicológica. ok. Es la reproducción de una idea. Hay una cierta corriente del pensamiento que dice que las ideas se trascienden un poco a sí mismas, en el sentido de que se desarrollan un poco por sí solas, únicamente por el hecho de quizás Echan a rodar una serie de pensamientos, Una idea digamos. se hace como una especie de bola de nieve que después termina culminando en justamente que se terminen visualizando este tipo de psyops. Total. Me gustó esto que decías vos de que ¿quién era que lo decía esto? De que en la Ferns. ¿Qué Ferns decía? dice, para destruir la revolución científica, tecnológica e industrial que inaugura el justicialismo hay que generar una guerra civil. Y hay que hacer todo lo que sea necesario, utilizar todos los elementos que tengas de esa sociedad para poderle introducir esos mensajes adentro y destruirla intelectual, material. Es una guerra espiritual. Claro. Es decir, es de la idea. Ujú. Cuando digo la idea en tanto espíritu, la idea en tanto no materia orgánica, pero sí tiene otra materialidad, si querés, desde el pensamiento. El pensamiento, ¿qué es? Lo podemos agarrar al pensamiento, vamos a meter adentro de una bolsa y no. Bueno, y ahí entendés cómo operan estos organismos y cómo operan para cada uno para un interés confesables o inconfesables. Creando un sentido común, por ejemplo, también, digo, Por a supuesto. veces es eso, porque a veces uno está esa cosa nueva que el sentido común aparenta neutralidad, y digo, y no. Entonces digo, todo detrás de estos intereses. Qué interesante porque es como decís, me da la idea mental, digo, de decir, voy despegando, acá tengo el pequeño conflicto, me alejo y veo que arriba de eso hay otra cosa y que arriba de eso hay otra, y ahí empezás a entender un poco más. Qué interesante porque permite como comprender y que nos demos cuenta de que detrás de estas causas hay un montón de gente de hecho ahí hablando de una potencia mundial como Inglaterra, operando fuertemente en la Argentina a través de esta intervención que vos decías. Por supuesto, digamos, también podríamos irnos más atrás. Al final del gobierno llegó tarde, si querés, el Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, que se da en el 55 también, Sí. a principios del 55, donde Argentina, digamos, intenta provocar ese pacto social entre trabajo y capital, pero Ajá. que es cortado por el golpe, Es digamos, tardío, ¿no? ¿no? Y donde podemos mirar a una Argentina que está más cerca de la de los 70 que la del primer peronismo, Claro. si querés. Podés diferenciarlo ahí, porque obviamente vienen vacas flacas, porque varía la geopolítica internacional, donde vuelven todos los países que habían salido de la Segunda Guerra, Claro. vuelven a producir, y Argentina tiene que adaptarse a una sequía y a eso. Ya las potencias se empiezan a poner de pie y ya el plan de Y bueno, sustitución de las importaciones, potencias ¿no? de pie hacen otra cosa y te voltean con sus elementos, digamos, al interior del país, que son concomitantes con ello, ¿no? Totalmente. Obviamente. Y bueno, después viene el exilio, y la resistencia en el exilio, obviamente, que toma carices para hacer, pero 6 temporadas de miniseries en cualquier plataforma, porque lo ves a Perón con correspondencias como estas. Y bueno, en el 56 saca el libro Las fuerzas del derecho de las bestias. Acá ves la correspondencia donde le pide a José María Rosa, que es este otro librito que les traje, que son el volumen 15 y 16. Sí. ¿Sí? Que lo pueden... Bueno, yo hace poquito me los completé, porque me fui comprando de separado. arretazos, sí, porque no los tenés a todos. Y acá, bueno, estos son los 2 volúmenes que te hablan... Ay, espera, que no lo pongo ahí. Ahí está. Te hace unas tapas hermosas. Volúmenes 15 y Muy linda 16 de José edición. María Rosa.
donde obviamente hay un raconto con un detalle de este periodo histórico, y en la carta en donde le manda al editor, que se ve acá a Perón, sobre el libro Fuerza del Derecho de las Bestias, aprovecha para contestarle a José María Rosas, que estaba en Madrid ya viviendo, el Pepe, que es uno de nuestros historiadores de cabecera del peronismo. Sí. Una visión hispanoamericana, ¿sí? Sí. Son las visiones anti-anglosajonas, claramente. Ujú. No, cuando digo hispanoamericana no estoy hablando de España país, sino de toda la cultura hispanidad como hispanoparlante que hay en el mundo. Estamos hablando más de 1.500 millones de personas que hablan español, y que, digamos, desde esa visión Perón avanza hacia un mundo que además se pone muy complejo a partir de los 60 y los 70, y se divide en tres, cosa que empezamos a ver ahora. La división del mundo vuelve con China, Rusia y Estados Unidos. Por eso no hay que dejar de mirar la geopolítica, porque si no estás mirando... Fundamental para todo esto que vos decís, para entender también dónde nos tenemos que ubicar nosotros y qué es lo más conveniente para nuestro país. Total. José, tenemos que hacer un punto acá porque estamos jugados con el tema del tiempo y me están haciendo señas, pero te invito para cuando quieras volver pronto. Sí, ya. Cuando quieras lo vamos a arreglar para que sea muy pronto, por si favor, es posible. compa, sí, no hay problema. Porque es interesantísimo. La verdad que está buenísimo, porque también es salir un poco de la coyuntura, ver que también qué fue lo que pasó durante nuestra historia, para también entender este proceso actual, esto que vos decías, cómo nos ubicamos, cómo nos vamos a insertar en este mundo, el valor de esta nueva división tripartita del mundo, la geopolítica, cómo quedó ahora repartida, y creo que va a ser interesantísimo. Tengo ganas de seguir hablando un montón de tiempo más. Así que nada, agradecerte. Y bueno, cuando quieras, si querés ser columnista fijo, estás invitado. Así que... Estás invitado, pero vas al colegio. No, pero nos organizamos, los periodistas nos organizamos. Bien, tranquilo. Cada 15 días. Olvidate, No hay problema. ya está comprometido. Ya está comprometido, Sí, ya ya firmó en vamos blanco todavía. también. Ya como mi hija, ¿Cómo? firmó, lo Sí. de- Ya está, fue. Ya Así firmamos. que nada, Nancy, Lautaro, nos vemos el Nos jueves vemos próximo. el jueves. Muy interesante. Como siempre. Gracias Ezequiel, gracias a Cristian del Nacional y a todos por darnos este espacio. Así que nada, saludos para todos y seguimos el próximo jueves.